Muy buenas tardes. Es un honor el contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual, teniendo como temática Educación Virtual, el nuevo desafío, llevando a usted la presentación de la conferencia de la creatividad a la innovación, teniendo como ponente al maestro José Manuel Serrano Recendis, de la Academia de Innova, de quien me permito leer una semblanza. Los invito a disfrutar de esta gran conferencia. De la creatividad a la innovación. Maestro José Manuel Serrano Recendis. José Manuel Serrano es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestro en Gestión Tecnológica e Innovación y certificación de la Creatividad, Innovación y Liderazgo por la Universidad de Búfalo. Actualmente se desempeña como COO en Startup México, además de liderar las iniciativas de innovación en la organización. Es Managing Partner de SBU Capital 1 y evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Se ha desempeñado en áreas de transferencia de tecnología, desarrollo de proyectos de alta tecnología, propiedad intelectual y modelo de innovación en las organizaciones. Ha participado en varios eventos de innovación de carácter internacional en Chile, Argentina, Estados Unidos, Israel, entre otros. Listo. Pues, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir este espacio con ustedes, con mi alma mater, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradecer la invitación de la maestra Rosario. La verdad es que le agradezco mucho que me permita hacerles llegar esta información, este conocimiento a los alumnos, que me parece muy importante, ¿no? Que desde la preparatoria ustedes estén interesados en estos temas, empiecen a conocer un poquito más. Yo la verdad es que me hubiera encantado que en esa edad, en esos niveles de educación en la prepa, yo me hubiera podido enterar que existían este tipo de cosas. Y digo, no me arrepiento de donde estoy ahora, pero posiblemente hubiera podido entrar un poco antes a este tema de la innovación y el emprendimiento, pues que me apasiona. Y bueno, agradecer, ¿no? Sobre todo a la universidad y a la maestra Rosario por la invitación. Y bueno, pues yo soy José Manuel Serrano, yo soy director de operaciones, CEO en Startup México. Y bueno, el tema que yo les voy a platicar es sobre la propiedad intelectual y la innovación en los negocios, es decir, la importancia de la propiedad intelectual en la innovación y los negocios, que es un tema que casi no se habla, la realidad es que se habla muy poco, pero bueno, es de vital importancia, sobre todo identificarlo desde etapas muy tempranas del emprendimiento, porque eso nos va a permitir generar una barrera de entrada a competidores, ¿no? O de alguna manera nos va a permitir tener un vehículo o un activo intangible que nos permita darle valor y crecer la evaluación de nuestro negocio, de nuestra empresa. Bueno, pues primero les voy a platicar un poquito sobre mí. Ya les dije hace ratito, yo soy José Manuel Serrano. Prefiero que me digan Chema. Chema Serrano es como ya me acostumbré más a que me digan, pues en el trabajo, algunos amigos, etcétera. Entonces, pues, de hecho, en mis redes sociales es más fácil que me encuentren como Chema-Serrano MX. Por cualquier duda o comentario que tengan posterior a esta plática y con todo gusto. Bueno, pues yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, soy licenciado en Economía, yo ya tengo algunos años que salí de esta universidad. Y bueno, yo la realidad es que cuando yo acabé la universidad, pues no sabía qué quería yo estudiar, ¿no? Yo pues hace muchos años cuando me preguntaban qué quería estudiar yo, qué quería ser de grande o profesional, pues yo siempre decía que presidente de la República. Entonces se me metió mucho en la cabeza el tema de la política, entonces dije, bueno, pues me gustan las matemáticas, me gusta la política, ¿cuál puede ser una buena carrera? Pues creo que economía era una muy buena opción, porque juntaba lo mejor de los dos mundos que a mí me interesaban. Y pues bueno, la realidad es que en el transcurso de mi carrera, etcétera, pues la verdad es que la política me gusta mucho, pero me di cuenta que me gusta mucho verla desde fuera. No me gusta involucrarme, hay muchas cuestiones que la verdad es que fueron algo que no me fue encantando, y pues ahí justamente fue cuando empecé a perder el rumbo de qué quería hacer, ¿no? Profesionalmente, hacia dónde quería moverme. Y bueno, afortunadamente un profesor, Roberto Morales Estrella, me invitó a un programa de servicio social en verano
de prácticas profesionales en verano, que era lo que necesitaba yo liberar para poder tener, pues ya titularme, ¿no? Este, y bueno, la verdad es que él me invita a un proyecto que tenía con el Centro de Desarrollo Tecnológico de Grupo Tellería. Yo la verdad es que no sabía de qué me estaba hablando, no entendía yo de temas de innovación, de gestión tecnológica, etcétera. Pero bueno, lo vi como una buena oportunidad para terminar mi servicio y mis prácticas pues muy rápido y fue como entré a este proyecto teníamos que desarrollar el modelo de gestión tecnológica de Grupo Industrial Tellería, bueno, este Centro de Desarrollo Tecnológico. Y pues bueno, fue como entré a este mundo de la innovación y la tecnología y me di cuenta que me encantaba. La realidad es que yo siempre fui una persona como geek, que le gustaban las aplicaciones, la tecnología, los gadgets. Y bueno, pues cuando entro a este mundo me doy cuenta que en realidad esto era lo que verdaderamente me gustaba, ¿no? Vincular el tema de los negocios y el dinero con la tecnología y la ciencia. Entonces, bueno, una vez que termino mi servicio, pues en el proceso, obviamente ya cuando salgo de la carrera, pues la verdad es que dije, ¿para dónde voy? ¿Cómo me empiezo a especializar en temas de innovación y gestión tecnológica? Y fue como doy con la maestría en gestión tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, en el CIECAS, que es el Centro de Investigaciones Económico-Administrativas. Y bueno, la realidad es que me encantó entrar en esta maestría, aprendí muchísimo, y me empecé a empapar en temas de propiedad intelectual, innovación, proyectos de tecnología, emprendimiento de base tecnológica y un montón de cosas que ve uno. Y bueno, pero venía el siguiente reto, ¿no? Ya estudié, ya me preparé y ahora, pues profesionalmente, ¿dónde me voy a desarrollar? Pues la verdad es que había muy poquitas opciones. Eh, era un tema muy nuevo, la realidad es que sigue siendo un tema nuevo, el tema de la transferencia de tecnología. Entonces, empecé a buscar empresas, ¿no? Y encontré esta empresa nueva, Caramel Tech, que era una oficina de transferencia tecnológica privada, pues de reciente creación. Entonces me acerco con ellos y pues obviamente yo tenía todavía algunos meses de beca con ACID. Y bueno, me acerco con la dueña de la empresa y le digo, oye, pues mira, me interesa mucho desarrollarme profesionalmente, generar experiencia. ¿Qué te parece si entro unos meses a trabajar contigo mientras me dura la beca de CONACYT? Y pues si te gusta mi trabajo, si te gusta mi desempeño, pues ya hablamos de una contratación. Entonces, pues afortunadamente me fue muy bien en Caramel Tech, en estos meses de prueba. Me quedé con la empresa, estuve trabajando 1 año y medio con ellos. La verdad es que me encantó todo lo que hacía. Yo me encargaba de toda la parte del desarrollo de proyectos de tecnología. Me tocó trabajar con el Sinvestar, desarrollarle su portafolio de proyectos. Me tocó trabajar desarrollo de patentes con el Politécnico Nacional y bueno, un montón de cosas que la verdad es que fue donde aprendí la realidad de la aplicación de estos temas que yo había estudiado previamente en la maestría. Y bueno, ¿no? Ahí empecé, pues terminé Caramel Tech, fundé mi primera startup, que era una agencia de marketing digital. Pues prácticamente todos en algún momento hemos pensado en hacer una agencia de marketing digital. Bueno, fundé Think Neutrino, que la verdad es que fue un emprendimiento muy efímero. Prácticamente tuvimos un par de clientes. Lo que nos duraron los clientes fue lo que duró la empresa. Seguí yo con mi camino en este tema, me metí al Instituto Mexicano de Administración de Conocimiento a estudiar una especialidad en inteligencia competitiva. De ahí me invitan a una consultora de innovación que se llama Innovación Disruptiva y estuve trabajando un rato más, ¿no? Y ahí conocí a quien sería mi primer socio ya de un proyecto mucho más real, ¿no? Y que formamos, que fue SBU Group, que empezamos como una incubadora de empresas, de ahí empezamos a tener una aceleradora, abrimos un fondo de inversión, abrimos un coworking. Entonces, bueno, SBU Group, digamos que fue mi primer emprendimiento ya mucho más grande, mucho más formal. Formo parte del Premio Nacional de Tecnología como evaluador, estuve un par de años nada más. La verdad es que el tema del emprendimiento empezó a ser muy absorbente y pues me tuve que enfocar más al negocio. De ahí tomo una certificación en creatividad e innovación en la Universidad de Buffalo. Luego fundo otra startup que se llama Smart Data Intelligence, que prácticamente lo que hacemos era inteligencia digital y de negocios. Trabajamos con Big Data, hicimos un observatorio del sector energético muy automatizado, visualización de datos, etcétera. Y después formamos nuestro primer fondo de inversión en apoyo a emprendedores. Todo este tema de propiedad intelectual y más, pues hablarles también un poquito de Startup México. ¿Quiénes somos hoy? La verdad es que el objetivo de nosotros es mejorar la competitividad de México, ¿no? Aprovechando el gran talento mexicano que tenemos, ¿no? Y no solo el talento mexicano, la verdad es que estamos ya trabajando con talento de América Latina, porque lo que nos interesa es, pues, aprovechar este talento
para que podamos destacar a nivel internacional, ¿no? Y que podamos desarrollar negocios de alto valor y que fomentemos la creación de empresas innovadoras, que es lo que necesita pues cualquier país, ¿no? Para poder crecer. Y está más que demostrado que la innovación es un componente muy importante para crecer y desarrollar a los países. Bueno, pues, ¿qué buscamos nosotros? Pues nosotros buscamos ser el puente de innovación de América Latina con el mundo, ¿no? La verdad es que la posición geográfica que tenemos es privilegiada. De hecho, hay solo dos países en el mundo que comparten esos beneficios y esas características, que es Turquía y México. De hecho, pues somos muy parecidos, ¿no? En algunos temas de cultura, etcétera. Y la realidad es que muchos países de América Latina buscan a México como una plataforma para poder llegar a mercados como el de Estados Unidos, ¿no? Somos uno de los países con mayor número de tratados internacionales en términos de comercio. Hay muchas bondades, digo, hoy a pesar del escenario que estamos viviendo como país, el escenario político, ¿no? A nivel de gobierno federal, México sigue siendo visto como un país muy atractivo por el cual las empresas de Latam pueden llegar, de ahí empezar a crecer un poco más el mercado y bueno, de ahí migrar a mercados como el europeo, el asiático, el mexicano, ¿no? La realidad es que México es punta de lanza a nivel LATAM, exceptuando pues Brasil, obviamente Brasil, a pesar de que esté en América Latina, pues tiene condiciones culturales, el idioma, etcétera, que de alguna manera mantiene un comportamiento distinto al que tenemos pues el resto de los países, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es justamente ser un puente de innovación con los mercados más desarrollados. Y bueno, estos son unos números. Tenemos más de 10,000 aplicantes para nuestros programas, tenemos 42 generaciones ya de egresados, tenemos 6 campus en operación, tenemos próximos a abrir, Saltillo, Puebla, Tapachula, otros más, ¿no? Acabamos de cerrar en Costa Rica, Brasil. Bueno, entonces Startup México hoy sigue creciendo, tenemos más de 514 empresas incubadas. De hecho, este dato hay que actualizarlo, tenemos hoy más de 700 empresas, inclusive el porcentaje de hombres y mujeres ya empieza a ser distinto, andaremos en un 60-40%, más de 250 mentores, también es una red que hoy sigue creciendo, hemos generado más de 1,000 empleos a través de las startups, ¿no? que nosotros apoyamos, han conseguido nuestras empresas más de $5 millones en inversión a través de fondos de inversión, y en ventas acumuladas, pues estamos hablando de más de 250 millones de pesos que tienen nuestras empresas, ¿no? Y pues bueno, ya para entrar un poco en materia, me gusta mucho hablar sobre la creatividad. Les voy a platicar algo que yo pasé de manera personal. Yo mi formación, obviamente como economista y posteriormente una maestría en gestión tecnológica, pues la realidad es que era una información muy técnica, ¿no? Cuando a mí me hablan de la certificación de creatividad, pues la verdad es que yo en ese entonces una mala concepción de la creatividad, pues yo decía, pues es que yo no soy artista, no soy diseñador, no soy etcétera, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí la creatividad? Y la realidad es que yo entendí en ese momento, cuando empecé a tomar la certificación, que la creatividad es una parte fundamental para poder generar innovación. La verdad es que es extraño que en la maestría no lo haya podido yo visualizar, no lo haya podido entender, ¿no? Pero hoy, después de esa certificación, a mí me cambió por completo la vida. Les puedo decir que para mí la creatividad es la punta de lanza de cualquier proceso de innovación en cualquier empresa, en cualquier institución, escuela, organismo, lo que ustedes quieran. Porque obviamente, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad es la habilidad que tenemos para generar ideas, para resolver problemas nuevos, ¿no? O mejores soluciones para problemas conocidos, y es la manera en que nosotros asociamos ideas que tenemos, personas, lugares, experiencias y todo este contexto que tenemos hoy de conocimiento, cómo lo articulamos, ¿no? Y cómo lo tomamos para generar soluciones, ya sea a ideas nuevas, ¿no? O a problemas existentes, pero con mejores soluciones, ¿no? Entonces, la creatividad, la realidad es que es la manera en que nosotros aprovechamos todo lo que conocemos para poder resolver un problema, el que a ustedes se les ocurra. Entonces, es algo que se puede aplicar a cualquier nivel de vida, en cualquier circunstancia. Entonces, fíjense que yo normalmente les pregunto que si se consideran una persona creativa. Digo, ahorita con el tema de la nueva normalidad y todo, pues la realidad es que el tema de la participación se complica, pero bueno, normalmente lo que pasa cuando yo pregunto en esto, no les digo, a ver, levanten la mano a los que se consideran personas creativas, y normalmente anda un 50% que levanta la mano y un 50% que no levanta la mano, ¿no? Y es que nos da miedo considerarnos unas personas creativas porque creemos que no tenemos el talento de dibujar bonito, de cantar, de pintar, de tener ocurrencias, etcétera, y por eso creemos que no somos creativos, ¿no?
Y la realidad es que todos somos creativos, todos nacemos con la capacidad de ser creativos. Y pues hoy que vivimos en un mundo, en un acelerado y constante cambio tecnológico de negocios, contextual, social, etcétera, la diversidad de problemas pues crecen de manera exponencial, ¿no? Entonces tenemos hoy más que nunca la creatividad debe ser una disciplina que debemos ir desarrollando todos porque pues obviamente entre mayor cantidad de problemas hay allá afuera, necesitamos y demandamos mayor creatividad para poderlos resolver de una buena manera, ¿no? Porque eso no quiere decir que los problemas los podemos resolver, pero siempre tenemos que buscar la manera de resolverlos de mejor manera, ¿no? Entonces la creatividad nos tiene que ayudar en este proceso. Bueno, entonces no importa quiénes sean, no importa qué hagan, si son doctores, si son artesanos, si son carpinteros, si son ingenieros, si son licenciados, si son lo que sea, no importa si son niños, jóvenes, grandes, adultos mayores, en realidad no importa. Todos tenemos la capacidad de resolver problemas de forma creativa, solo que tenemos que desarrollar esta inteligencia creativa, esta disciplina, como todo lo que tenemos que nosotros trabajar para poder hacerlo de mejor manera, de una manera mucho más consciente. Entonces, es un tema, primero obviamente esto de ser conscientes que la creatividad es una herramienta que nos permite llevar a buen término proyectos, llevar a buen término la resolución de problemas, etcétera. Y conforme empezamos a tener esta conciencia, vamos a entender de la importancia de la creatividad en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo en procesos de innovación. Bueno, entonces hablamos de la importancia de la creatividad en la innovación. Separemos un poquito los conceptos, ¿no? Entonces hablamos que la creatividad es la capacidad que tenemos de nosotros de conectar todo lo que conocemos hoy para poder generar ideas, ¿no? Entonces, vamos a entrar, ¿y qué es la innovación? La innovación en realidad es la materialización de un proceso creativo en algo mucho más tangible que puede ser un producto, un servicio y que vamos a buscar que genere un beneficio o un impacto allá afuera, ¿no? Porque si no, de lo contrario, nosotros el camino es creatividad, invención, innovación, ¿sale? Entonces, la invención, ¿qué es? Pues prácticamente es el desarrollo de una idea pero que aún no lo estamos validando, no estamos recibiendo un beneficio económico, social, etcétera. Entonces, es decir, esto en su momento, un iPhone, en su momento, pues tuve que empezar con un proceso creativo, ¿no? Alguien que empezó a decir, ¿cuál es el problema que resolvemos? La gente hoy no solo busca un tema de comunicación, busca un tema de estatus, de pertenencia, de llevar toda la oficina en un solo equipo. Y el equipo de desarrollo tecnológico de Apple, pues generó un dispositivo, ¿no? En el momento en que generó un dispositivo, lo que teníamos era una invención. En el momento en que sale al mercado y se empieza a comercializar y empezamos a entender los beneficios, se convierte en una innovación. Y aquí es justamente donde entra también un tema de propiedad intelectual y lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, pues todo empieza con ideas, ¿no? El proceso creativo empieza con ideas, la innovación tiene que empezar con ideas, porque al final de cuentas, pues es como es la lógica de cualquier proceso mental que nosotros tenemos. Entonces, todo comienza con ideas, pero ojo, las ideas no son protegibles. Y ojo, la idea no es lo más valioso de un negocio. Las ideas todos las tenemos. Yo normalmente les pregunto, cuando doy pláticas también, ¿quiénes de ustedes han visto un negocio, un producto, un proyecto que dicen, híjole, a eso a mí se me había ocurrido, ¿no? Y la verdad es que todos vamos a ver cosas que en algún momento se nos ocurrieron. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que lo emprendió lo hizo, lo materializó, lo llevó a cabo. La verdad es que una idea simplemente es el primer paso y el porcentaje más pequeño para poder hacer innovación y desarrollos exitosos. Entonces, las ideas, por lo tanto, no se protegen porque todos tenemos ideas, ¿no? Ese tema de no platicar las ideas porque me las van a robar, pues la verdad es que es hasta absurdo muchas veces porque la idea no es lo más importante. Lo más importante es llevar a cabo esa idea, materializarla y convertirla en un negocio, que eso es donde está toda la chamba y toda la dificultad del proceso de innovación. Entonces, bueno, en cuanto a las ideas las materializamos, hace ratito lo que les decía, ¿no? El proceso creativo, la invención y la innovación. Bueno, pues cuando nosotros estamos ya materializando la idea, cuando ya lo que hicimos fue, si se nos había ocurrido hacer un balón y de la parte creativa tengo la parte materializada, ya como producto o servicio, hay que proteger, ¿no? Y tenemos que proteger por distintas figuras de propiedad intelectual que más adelante se los voy a mostrar, ¿no? Que hay una diversidad de figuras de propiedad industrial que nos ayuda a proteger el conocimiento y la invención que nosotros estamos generando, obviamente para darnos un derecho de explotación comercial posterior,
¿no? Que eso es prácticamente lo que nosotros estamos buscando con la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, ¿no? Con el proceso creativo, que pueden ser inventos, pueden ser obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes utilizados en el comercio, ¿no? Hace ratito yo les decía, la propiedad intelectual en realidad es un derecho de explotación comercial sobre lo que nosotros generamos de manera intelectual, ¿no? Y que lo transformamos en un producto o servicio. Entonces, eso es prácticamente lo que nos da un derecho de propiedad intelectual, el derecho de explotación comercial o de negocio. Entonces, ¿cómo está estructurada la propiedad intelectual? Tenemos toda la parte de propiedad industrial que tiene que ver con el tema de invenciones. Por ejemplo, tenemos la parte de el secreto industrial, tenemos las marcas, tenemos las denominaciones de origen y tenemos las patentes, ¿no? Dentro de las patentes, pues tenemos las invenciones, ¿no? Que es cuando nosotros estamos cumpliendo 3 criterios que tienen que ver con la aplicación industrial, la capacidad inventiva y que haya un fundamento científico-tecnológico, ¿no? Que sea muy novedoso, que no exista en otro lado. Tenemos un modelo de utilidad que normalmente lo que tienen es que es un desarrollo de alguna manera lógico, ¿no? Que es decir, si nosotros tenemos, alguna vez vieron Los Simpson, ¿no? Cuando Homero es fan de Thomas Edison y se pone a inventar cosas y él inventa una silla que normalmente él se caía siempre para atrás. Inventa una silla que le salen unas patitas que cuando se va para atrás, las patitas evita que se caiga, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser un modelo de utilidad porque obviamente un desarrollo o un aditamento que te agrega valor sobre un producto que ya existe. Entonces, normalmente los modelos de utilidad duran mucho menos tiempo, tienden a ser mucho más lógicos en la manera en que nosotros agregamos valor sobre un producto. Por ejemplo, estos desarmadores que tienen un imán al final, ¿no? O estos nuevos desarmadores que es como un dado donde entra cualquier tipo de tornillo o tuerca, son modelos de utilidad normalmente. Las patentes normalmente tienen que ver con inventos nuevos y muy novedosos, ¿no? Por ejemplo, las formulaciones de medicamentos, pues la farmacéutica se mueve muchísimo por patente, el desarrollo de equipos tecnológicos, ¿no? El tema de la tecnología, computadoras, hardware, todo eso tiene que ver mucho más con la patente, ¿no? Luego tenemos los diseños y los dibujos industriales, pues que son todos estos diagramas, ¿no? Que nosotros ocupamos en tema de diseñar, que propiamente el valor de un producto pues está en el diseño, en cómo está estructurado, ¿no? En los planos, etcétera. Y pues también tenemos el tema de los esquemas de trazados y circuitos topográficos, ¿no? Los circuitos también integrados, el cómo estamos desarrollando una tarjeta, el cómo estamos desarrollando un modelo topográfico, etcétera, ¿no? Las marcas obviamente pues tienen que ver con el derecho de explotación sobre el nombre que caracterice, ¿no? El nombre y la imagen que caracterice pues un producto o servicio, ¿no? Y bueno, pues las denominaciones de origen, que son estas denominaciones que permiten obviamente que se le dé este excedente de explotación comercial, por ejemplo, el tequila. El tequila es una denominación de origen porque se protege por un grupo de productores que tienen un proceso muy particular de la región pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Que le da ciertas características muy especiales a este producto que es el tequila, ocupa plantas endémicas que son propias de la región. Entonces, todo este conjunto de características permite desarrollar una denominación de origen. Tenemos como el mezcal, el bacanora, el tequila, etcétera, ¿no? Que nos permite protegerlo a través de esta figura. Y de propiedad intelectual, pues tenemos todo lo que tiene que ver con derechos de autor y con nexos, ¿no? Que tiene que ver con la protección de obras gráficas, libretos, canciones, desarrollo de software. Por ejemplo, el software en México no se protege por patente, el software en México se protege por derecho de autor, ¿no? Y el tema de variedades vegetales, que es cuando también se desarrollan ciertas modificaciones sobre ciertos productos vegetales, pues también a veces es posible protegerlos. Es un tema mucho más complejo, pero bueno. Eh, entonces, ¿qué es lo que busca una patente? Hablamos de patentes, pues las patentes de productos cuando prácticamente estamos desarrollando un nuevo producto, ¿no? Por ejemplo, los AirPods Pro, ¿no? Que normalmente es un producto que está compuesto por un chip, por una diversidad de sensores, una batería, etcétera,
pero que a final de cuentas la integración de todos estos componentes generaron un nuevo producto con una nueva aplicación. Entonces, esto tiene una patente de productos o inclusive un conjunto de patentes, porque también es probable que hayan protegido de manera independiente el chip, que hayan protegido de manera independiente el diseño, que hayan protegido de manera independiente la caja de carga rápida, etcétera, ¿no? Y después lo que se hace es un grupo de patentes que nos permiten explotar un proyecto, ¿no? Tenemos una patente de proceso que es cuando nosotros descubrimos una manera diferente de generar algo que bien puede hacerlo más barato, puede hacerlo más eficiente, puede hacerlo de mejor calidad, y esto también es protegible, ¿no? Y el registro de modelo de utilidad, como hace ratito les decía, pues es una mejora técnica a algo que ya existe. Bueno, el registro de diseño industrial, pues es un diseño novedoso que contribuye a la elección del consumidor, ¿no? Hace ratito, por ejemplo, Apple es una empresa que trabaja mucho con el tema de diseño. De hecho, una propuesta, bueno, hoy ya no tanto, la realidad es que antes era mucho más novedoso en términos de diseño. Hoy ya se empiezan a aparecer todos los smartphones, ya se empiezan a aparecer todas las computadoras. Las Mac antes eran pues muy llamativas, ¿no? Pero hoy ya Huawei, por ejemplo, empieza a sacar una línea muy parecida. Entonces, pero son justamente el cómo nos estamos diferenciando de la competencia desde el diseño. El secreto industrial, pues obviamente es aquella información confidencial que a nosotros nos representa una ventaja competitiva. Muy fácil, el ejemplo de Coca. Coca opera, la fórmula de la Coca-Cola opera a través del secreto industrial, ¿no? Porque al final de cuentas es una fórmula que nosotros preferimos tener muy bien guardada y que no queremos compartir, porque al final de cuentas los derechos de autor o las patentes o alguna otra figura en cierto tiempo pues se tiene que publicar y es de dominio público, porque al final de cuentas cuando alguien está inventando algo pues tiene que partir del estado del arte. El estado del arte es, digamos, que lo más novedoso que hay sobre cualquier tema. Entonces, para inventar algo, pues obviamente te tienen que validar con el estado del arte y pues por eso tiene que ser todos estos protecciones de propiedad intelectual tienen que estar públicas para que todos conozcamos el estado de la técnica. Cosa distinta al secreto industrial. El secreto industrial no es de carácter público, simplemente lo que yo digo, esto está protegido por un secreto industrial y si alguien lo publica o hay un tema de espionaje o lo que sea, yo puedo demandar por una cantidad impresionante de dinero, ¿no? Y bueno, el registro de marca, pues es un signo exterior que distingue un producto o servicio de otra misma especie. Es decir, a final de cuentas, pues todos son celulares, todos son balones, todos son botellas de agua que nos caracteriza o que nos diferencia. Pues el registro de marca, un logo, un nombre que nos ayuda en el posicionamiento comercial y que muchas veces, pues las marcas son muy valiosas por un tema de marca. Volvemos al ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola ha sido una de las marcas más valiosas desde hace mucho tiempo porque obviamente, pues el valor está en la marca. Inclusive los niños, ¿no? Cuando les ofrecen refresco no le llaman refresco, dicen quiero coca. Entonces eso habla de un posicionamiento muy importante como marca y eso pues también tiene que ser muy valioso en términos económicos, financieros y en negocio. El registro de nombre comercial, pues es una denominación que identifica un establecimiento como tal. Un aviso comercial es un anuncio publicitario y la denominación de origen, por lo que hablaba hace ratito, ¿no? Es un nombre geográfico que distingue y hace único un producto. El tequila, por ejemplo, que está hecho con agave, que es endémico de la región, que tiene un proceso muy particular que desarrollan los productores de tequila, etcétera, ¿no? Entonces eso le da la denominación de origen. Por ejemplo, la champagne, ustedes si quieren comprar champagne, pues tienen que comprarla con denominación de origen de la región de Champagne. Si ustedes compran vino espumoso que no es de esa región, pues tal cual es vino espumoso, ¿no? Aunque sea el mismo tipo de producto, aunque sepa igual, si no es de la región de Champagne, no se puede llamar Champagne. Los derechos de autor, pues son obras literarias, ¿no? Libros, revistas, manuales, folletos, todo lo que nosotros generemos a nivel documento lo podemos proteger a través de derechos de autor de obras literarias, podemos proteger bases de datos, publicidad, mapas, obras, planos, dibujos, etcétera. Entonces, lo que hacemos normalmente en estrategias de propiedad intelectual, cuando un proyecto o un negocio, pues obviamente tiene una serie de componentes y elementos diversos. No puedes tener un producto que sea una patente, que tenga una marca, que tenga un diseño propio, que tenga comerciales, etcétera. Entonces, todo eso se protege cada figura se protege y eso obedece a una estrategia de propiedad intelectual que nos permite la explotación de negocio de algo y además que me permite darle valor a mi empresa. Por ejemplo, hay startups donde un valor muy importante son los valores intangibles que tienen, que están apalancados por figuras de propiedad intelectual. Hay veces que si ustedes han visto el programa Shark Tank, hay veces que normalmente Rodrigo o Marcos son los que más preguntan, ¿no? Si tienen patentes, si tienen modelo de utilidad, cómo están protegidos, porque eso es una barrera de entrada a la competencia
competencia y además es un factor de valorización de tu empresa para que valga más y cuando estés levantando inversión, pues lo puedas considerar dentro de tu evaluación, ¿no? ¿Cuál es la temporalidad de la propiedad intelectual? Es decir, ¿cuánto tiempo tengo yo para explotar estos derechos de propiedad intelectual? Bueno, pues las patentes tienen 20 años. Una patente, si tú registras una patente, tienes 20 años la exclusividad para explotarla. Puedes ceder esa exclusividad, que también se maneja mucho en los negocios, ¿no? Donde a lo mejor yo, Chema, inventé este balón, pero pues para que yo, Chema, pueda vender este balón comercialmente, pues necesito maquinaria, necesito inversión en marketing, etcétera. Entonces tengo dos escenarios, ¿no? O yo puedo desarrollar el negocio o me acerco con una empresa de deportes y le digo que le licencio mi tecnología o le licencio mi patente. Entonces le estoy cediendo los derechos de explotación comercial a esta empresa, que pueden ser exclusivos o no exclusivos, y todos estos componentes pues me van a determinar el tamaño de negocio y el nivel de negociación que yo voy a hacer. Es decir, este balón, hoy hay dos empresas que les interesa, ¿no? Entonces, si yo voy con la empresa A y le digo, te voy a licenciar los derechos exclusivos de explotación de propiedad intelectual, obviamente le tengo que pedir más dinero porque solo ella va a poder producirlo. Pero si yo licencio de manera no exclusiva este balón a la empresa A y a la empresa B, pues obviamente le voy a tener que cobrar menos a la empresa A y menos a la empresa B, porque al final de cuentas les estoy dando una explotación de un producto, pero no se la estoy dando exclusiva. Entonces, posiblemente puede que yo gane más en un licenciamiento no exclusivo de ambas, o puede que gane más en un licenciamiento exclusivo de una sola. ¿Me explico? Pero esos ya son criterios que nosotros vamos a ir desarrollando conforme hagamos la estrategia de propiedad intelectual y cuando entendamos el modelo de negocio, entendamos el tamaño de la oportunidad de negocio, etcétera, que nos permita tomar este tipo de decisiones en las negociaciones. Los modelos de utilidad nos protegen por 10 años, los diseños industriales por 15, los esquemas trazados de 10 años, los signos. La verdad es que estas figuras de abajo, pues normalmente no aguantas tanto la explotación, a menos que sea muy novedoso, porque son procesos que hoy la innovación pues, es mucho más rápida, ¿no? La patente es más complicada porque la patente de alguna manera te da la protección de todo lo que pueda derivar de tu patente, pues no es tan protegible, ¿no? Por ejemplo, la patente al final de un documento tiene algo que se llaman reivindicaciones o claims. Estos claims, cuando ustedes revisan una patente, si quieren ver lo que verdaderamente se está protegiendo como patente, váyanse a los claims. Las reivindicaciones es donde nos puntualizan específicamente qué es lo que estoy protegiendo de lo que yo estoy haciendo. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos que convencernos de que todos somos creativos y de que podemos ser innovadores. Debemos entender que no es lo mismo ser creativo que innovador, ¿no? Y justamente eso es algo por lo que yo les quiero explicar algo. Hay un libro que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, y fíjense que, y justamente este libro habla de cómo el talento creativo está distribuido de manera equitativa alrededor del mundo. Y bueno, México ha tomado un papel muy importante a través de los años, y fíjense que esta frase me tocó mucho porque dice, lo que me di cuenta es que todo el mundo está optimista por México, menos los mexicanos, ¿no? Lo cual es increíble porque la realidad es que de México desde fuera se ve como un país con mucho talento, con mucho potencial, con innovación, con crecimiento, etcétera. Pero los mexicanos todo el tiempo estamos inconformes, todo el tiempo estamos pensando que, y es un tema cultural, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que ir cambiando y cuando entendamos el talento que tenemos como país, a nivel creativo y empecemos a transformarlo en innovación, ¿no? Es cuando de verdad nosotros vamos a empezar a poder dar el brinco, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que debemos de ser conscientes, debemos de creérnosla, pero no solo eso, debemos de saber que tenemos un talento creativo que debemos convertir en una oportunidad de negocio y es donde aquí radica justamente la importancia del proceso creativo enfocado para la innovación, hablando en términos de negocio. Entonces, fíjense estas imágenes, ¿no? Que para mostrar un poquito la creatividad del mexicano, porque el mexicano somos muy dados a resolver los problemas con los que tenemos, con lo que tenemos. Entonces, aquí prácticamente estamos hablando de unos huevitos a la plancha, ¿no? Acá imagínense que ya te quedaste sin estéreo en tu carro, pues no quieres perderte tu música favorita, pues haces estas adecuaciones, ¿no? Querías tu pantalla plana, pues aquí la tienes, ¿no? Oye, que te quedaste sin puerta, no te preocupes, nos ingeniamos. Oye, si me quedé sin micro, no te preocupes, lo convertimos en una parrillita y hacemos un asado. No tengo aire acondicionado en mi carro, pues acá está, ¿no? Acá le metemos un aire. Nos vamos de vacaciones para que ir tan lejos y podemos hacer
nuestra propia alberca, ¿no? Desafiando las propias leyes de la física. Comercialización, ¿no? El Starbucks, por ejemplo, imagínense la ocurrencia de esta persona de asociar el Starbucks con el pulque y aprovechar una imagen y empezar a explotarla. Obviamente, posiblemente aquí habría un proceso de litigio en términos de propiedad intelectual, pero es posible que esta persona gane, ¿no? Porque sí hay ciertos diferenciadores que te permiten no obviar, ¿no? Que hay una copia como tal, entonces esto estaría a discusión, pero bueno, para que vean, ¿no? Por ejemplo, Tortillería, El Señor de los Bolillos, Tacoste, Jim Morrison, Guardianes de la Garnacha, Red Hot Chili Fletes, ¿no? Somos tan creativos que inclusive lo hacemos para violar las leyes, ¿no? Imagínense esto de no echar una chilita, pero no se puede, no te preocupes, le pongo una fundita de Coca-Cola por encima. Cuando salió la ley de que el cinturón de seguridad era obligatorio, al otro día salieron estas playeras. O sea, es impresionante cómo el mexicano hasta para eso es creativo, ¿no? Así se veían. Si ustedes lo ven de fuera, de verdad esta persona parece que trae cinturón de seguridad, ¿no? Y es absurdo que hasta para eso somos innovadores, ¿no? Para arriesgar nuestra propia seguridad. Y aquí estamos hablando de cómo la creatividad se materializa en innovación. Aquí estamos hablando de unas primeras patentes mexicanas, ¿no? De José Antonio Alzate, que es un obturador automático flotante, pues que prácticamente es el equipamiento que tienen las tazas del baño, que el flotador hace que siga saliendo agua o no. La máquina tortilladora, obviamente, también hecha por mexicanos. La televisión de color. Fíjense qué impresionante que hoy México no es líder mundial en televisión, en televisión de color, en diseño. En producción somos líderes, pero somos maquiladores. No hay una empresa mexicana que produzca televisiones a color. Normalmente la dominan las coreanas, las chinas, las japonesas, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros fuimos la vanguardia en la invención tecnológica de la televisión a color, no, fíjense. La pastilla anticonceptiva también es mexicana. México ya toma un posicionamiento muy importante, ¿no? Esto es de 2010, pero hoy ya tenemos muchos premios en robótica, en mundiales de robótica. Emilio Sacristán, por ejemplo, inventó un corazón artificial, ¿no? Esto estamos hablando de 2007. Este sistema de captura de movimiento en tiempo real, que también es mexicano, se ocupa mucho hoy, por ejemplo, lo ocuparon las películas como Avengers para sus efectos especiales, también es mexicana. ¿No? Este negocio, si ustedes ubican a Jordi Muñoz, que él desarrolló los drones modulares, pues fue súper exitoso, después fractronó la empresa por cuestiones de otro tipo, pero ya hoy los mexicanos empezamos a convertir la creatividad en innovación. Por ejemplo, esta máquina para hacer tortillas como estas máquinas de Nespresso de capsulita, y pues tú puedes tener tus tortillas de sabores, ¿no? El papel, ¿no? Que es un papel hecho a base de PET, ¿no? Donde obviamente ya no estás destruyendo el ecosistema ni los árboles, sino estás reciclando PET que te permite hacer libretas de papel inclusive que es lavable, ¿no? Y bueno, fíjense que aquí esta gráfica lo que quiero yo mostrarles es cómo hoy México se encuentra en una posición, pues tristemente muy por debajo de cómo deberían estar otros países en términos de volumen de investigadores, ¿no? Entonces tenemos en el eje de las Y, los investigadores que tenemos por millón de habitantes, el cual es súper bajito, y además el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, y esto se va a caer porque apenas hace 3 días se acaba de anunciar, hace unos días se acaba de anunciar la eliminación de fideicomisos en ciencia y tecnología, se le pegaron a los 27 centros de investigación y desarrollo, y la verdad es que estas decisiones están afectando de manera muy importante el tema de la ciencia y tecnología, y pues tristemente estamos echando pasos para atrás, ¿no? En lo que habíamos logrado, pero bueno, esperemos que los emprendimientos, los inventores, las startups, las empresas privadas, pues empecemos a apalancar y empezar a detonar este ecosistema, que si bien pues el gobierno está obligado en términos de política pública a apoyarlo, pero bueno, si no se puede, pues ni modo, es lo que hay y es como lo tenemos, y tenemos que empezar a traccionarlo desde las universidades, desde las empresas, de los fondos de inversión, incubadoras, aceleradoras y demás, ¿no? Pero fíjense cómo tenemos países como Singapur, como República de Corea, Japón, pues que están en la vanguardia en investigación y desarrollo, y que además están desarrollando un montón de científicos, y ya obviamente con una visión mucho más de negocio, porque obviamente la ciencia no solo es inventar por inventar, sino lo que tenemos que buscar es que los investigadores y los científicos desarrollen soluciones y propuestas que verdaderamente hay un impacto social y que verdaderamente hay un interés comercial, porque si no, pues de nada va a servir, ¿no?
Fíjense esta gráfica es un estudio que se hizo en el 2015 a más de 100 empresas de las más importantes en el mundo y justamente esta gráfica lo que nos dice es el nivel de inversión que ellos hacen en temas de innovación por distintos sectores, ¿no? Entonces, la inversión que ellos hacen en innovación en el modelo de negocio, la inversión que ellos hacen en innovación en redes de valor, si se fijan, casi todos los esfuerzos de innovación se concentran en productos, ¿no? En producto como tal, desarrollo de producto y en los sistemas para producir el producto, ¿no? Y de ahí pues se brinca a los procesos de habilitación y procesos centrales que tienen que ver para desarrollar este producto y los canales como tal para poder comercializar este producto, ¿no? Entonces, la realidad es que las inversiones están muy enfocadas en términos de producto. Ahora, la siguiente gráfica que ustedes van a ver es, esta es la cantidad de inversión que tienen sobre las áreas y ahorita la siguiente gráfica que les voy a mostrar es el impacto y el valor generado en cada área con el nivel de inversión que se les dio. Fíjense ustedes nada más lo impactante, ¿no? Con la poca inversión que se hizo para innovar en modelos de negocio, vean el valor generado. En las redes de valor, vean el valor generado, en la experiencia del consumidor. Y dense cuenta que donde menos impacto o creación de valor hay es en el producto, en los procesos y en los canales, ¿no? Que no, esto no quiere decir que no es importante que lo hagamos, pero estamos dejando de lado, ¿no? Normalmente lo que asociamos cuando hablamos de innovación es fierros, tecnología, cuando la realidad es que la innovación está en toda la estructura del ADN de la empresa. Un ejemplo muy sencillo. Bonais. Supongo yo que todos conocen Bonais. Bonais es una empresa que innovó muchísimo en el modelo de negocio y en el modelo comercial. Les voy a decir por qué. Bonais, al final de cuentas, son congeladas. Las congeladas han existido desde hace muchos años. Yo compraba de niño congeladas, ustedes han comprado congeladas, pero son congeladas. No es un producto de alta tecnología, no tiene macronutrientes, no tiene nanotecnología, etcétera. La realidad es que el componente tecnológico no existe casi, ¿no? ¿Qué desarrollaron? Pues un modelo comercial donde ellos lo que lograron es decir, voy a tomar un montón de gente, ¿no? Que está buscando chamba y le voy a dar un carrito, le voy a dar un overol, le voy a dar una marca, una campanita muy característica y le voy a decir, órale, vete a vender. Y por cada pieza de producto que tú vendas, te voy a dar una comisión. Entonces, ¿qué hizo? Pues con este modelo de negocio, lo que hace Bonais es baja a cero su costo de venta desde el término operativo de los sueldos de los vendedores y obviamente lo incrementa en volumen la capacidad de vendedores que tiene y eso le ayuda a posicionarse de una manera muy rápida en distintos sectores de la población. La verdad es que hoy todos pensamos en una escuela como está el del Bonais en la salida tocando su campanita en paradas de camiones, etcétera, y eso es algo en lo que Bonais pudo innovar muy bien, ¿no? En la experiencia del consumidor, te hago llegar hasta donde tú estés una congelada. En el tema de marca, ¿no? En el tema de las redes de valor, cómo empezó a asociarse y a trabajar con estos pequeños vendedores que lo que tenían era una necesidad de ingreso. Entonces, todo este conjunto de componentes es lo que verdaderamente hizo a Bonais una empresa innovadora. Si se dan cuenta, no hay mucha innovación tecnológica detrás. Hay una innovación más de modelo de negocio y una innovación comercial. Pues bueno, estos son los países líderes en innovación. Tristemente nosotros ocupamos la posición 56 de 129, pero bueno, tenemos mucho potencial para seguir subiendo. Tenemos países muy importantes, ¿no? Está Suiza, Suecia, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, y siguen países como Israel subiendo escalafones, ¿no? En este índice de innovación. Entonces, bueno, la innovación inicia con el desafío de creencias personales y modelos mentales. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no empezamos a entender cómo piensa la gente y no desafiamos y buscamos pensar de una manera distinta, pues va a ser muy difícil que entremos en un proceso creativo que nos lleve a la innovación. Y les voy a dar un ejemplo. Yo les pregunto, ¿qué necesita esta persona? Les voy a dar 10 segundos para que ustedes empiecen en su cabecita, piensen qué necesita esta persona. Fíjense bien lo que hay, observen muy bien a su alrededor, lo que está haciendo, lo que tiene, etcétera. Entonces yo les pregunto, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué es lo que normalmente pasa con el 80-90% de la gente? Ellos me van a dar soluciones. Cuando yo abro esta pregunta, lo que me van a decir es, necesito un ventilador, necesito aire acondicionado, necesito un iPod, necesito una camisa, necesita esto. Entonces, inmediatamente nosotros nos vamos a ofrecer soluciones.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en la necesidad, en un verbo. ¿Qué necesita? En términos de verbo, no de sustantivo, no de una cosa, sino qué es lo que necesita como verbo. Necesita cocinar inspirado con la música, necesita escuchar una receta de cocina, necesita proteger su cuerpo, necesita optimizar su tiempo. ¿Por qué se hace esto? Porque la realidad es que si nosotros pensamos inmediatamente en una solución a un problema, lo más probable es que para todos no sea, esa solución no sea la mejor opción, ¿no? Entonces es muy probable que si nosotros queremos hacer un negocio basados en una solución que se nos ocurrió, cuando salimos al mercado, pues vamos a chocar con pared porque vamos a ver que la gente no era la solución que esperaba para ese problema. Entonces, si nosotros pensamos en la necesidad, pues la verdad es que un problema se puede resolver de 17,000 maneras diferentes. El proceso creativo vendrá en seleccionar y en validar con esa gente a quien le queremos hacer llegar la solución, cuál es la mejor manera de resolver esa necesidad y que entonces ahora sí la podemos convertir en un producto o servicio, en una solución. ¿Me explico? Entonces, la innovación debe estar centrada en el ser humano, en las personas. Porque la innovación es la interacción con los usuarios, con las personas. Si yo no estoy interactuando con la gente a la que le quiero vender lo que voy a desarrollar, no voy a saber qué es lo que verdaderamente necesitan, no voy a entender, no voy a ser empático, entonces es muy probable que no voy a poder lograr venderle lo que ellos están buscando. Entonces, si no interactúo, no hay empatía ni entendimiento, ¿no? No me pongo en el zapato del otro, no me identifico, no voy a saber qué es lo que está buscando, y entonces no voy a tener nuevos insights. ¿Qué son los insights? Los insights son estas pequeñas pistas que nosotros percibimos cuando conversamos con alguien, cuando vemos a alguien, sobre lo que está necesitando. Porque, ojo, normalmente si tú le preguntas a alguien cuál es específicamente la solución que está buscando a su problema, no te va a saber decir. ¿No? Les tenemos nosotros que ayudar a interpretar con estos insights y poder lograr bajarlo a una solución. ¿No? Entonces, si no tenemos nuevos insights, no tenemos nuevos enfoques, y sin enfoques, nuevos enfoques, no hay innovación, porque el nuevo enfoque es lo que me permite generar cosas diferentes para resolver una necesidad. Entonces, bueno, dentro de la cultura dominante o el paradigma de negocios que hoy tenemos, la lógica tradicional nos dice que primero hay que tener una idea y luego que tengo una idea me voy a producir el producto o servicio y luego salgo a venderlo, ¿no? Esto es como opera de manera tradicional y es la manera dominante en que la gente hace negocios. La realidad es que esto nos puede costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo y puede resultar un fracaso bastante grande en términos económicos y emocionales. ¿Por qué? Lo mismo. Si yo creo que hoy este baloncito es la mejor idea para resolver un problema, pero lo creo yo, no lo estoy validando con los que posiblemente me vayan a comprar, me pongo a producir 100,000 balones y luego voy a venderlos, ¿qué va a pasar? Uno, estoy invirtiendo 100,000 balones que no sé si los vaya a vender y no sé si es lo que la gente está buscando. Y después voy a salir a venderlos y para que yo pueda venderlos me va a costar muchísimo trabajo porque obviamente no estoy entendiendo y no estoy logrando resolver una necesidad de un mercado porque no lo escuché. Entonces, ¿qué pasa? El nuevo paradigma que nosotros tenemos que pensar y que está basado en la lógica del design thinking es que primero debo entender la necesidad, hacer otra vez lo mismo. ¿Qué es la necesidad que estoy resolviendo? Después debo detectar estos insights, ¿no? De la necesidad que me van a permitir generar una nueva idea y entonces ahora sí, ya que tengo una idea bien trabajada y bien entendida, tomo este proceso de la cultura dominante. Pero fíjense cómo nos estamos brincando 3 pasos previos a iniciar. Entonces, obviamente, el riesgo es mucho mayor si lo hacemos de esta manera y la oportunidad y el potencial de negocio pues también se reduce muchísimo, que si lo hacemos de esta manera previa para poder entonces ahora sí convertir la creatividad en invención y la invención en innovación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicieron estas empresas? ¿Qué hizo Netflix, por ejemplo, no? Netflix en su momento se acercó con Blockbuster y le dijo, oye, Blockbuster, es que esto es lo que yo estoy pensando, que en lugar de que la gente venga y te rente una película, pues pueda demandar estos servicios de película desde su casa, ¿no? Y Blockbuster que dijo, no, pues estás loco, ¿cómo crees eso? ¿Cuándo va a pasar? No va a ser posible. Entonces Netflix, pues no cierra tratos con Blockbuster, Netflix sigue su camino por su lado, ¿y qué pasó con cada uno?
Blockbuster hoy es una empresa que quebró, que ya no existe, y Netflix es una de las empresas más rentables en el mundo. ¿Por qué Blockbuster no lo vio venir? Porque Blockbuster estaba muy en su zona de confort, porque no escuchó al consumidor, no escuchó a la audiencia, no vio más allá. Entonces, pues obviamente no le permitió reinventarse y evolucionar estos procesos. Amazon Kindle, lo mismo, revolucionó la industria de la lectura. Uber revolucionó la industria del transporte, ¿no? Sin tener un solo coche, Uber revolucionó a través de economías colaborativas el desarrollo de los servicios de transportación, donde no solo te está vendiendo el trasladarte, Uber te vende más, entiende que el usuario lo que quiere es sentirse apapachado, ¿no? Que lleguen, digo, hoy la verdad es que el servicio de Uber ha caído, pero en un inicio lo ideal era te abrían la puerta, ¿no? Te llevaban y que el agüita y que el aire acondicionado era un buen trato, ¿no? Caso contrario a que la mayoría de los taxistas pues van escuchando acaso música horrible, ¿no? Manejando horriblemente, los carros descuidados, etcétera. Entonces, esos diferenciadores que la gente se quejaba de los taxis, pues los toma Uber y los busca agregar en una propuesta de valor dentro de su servicio y revolucionó la industria, ¿no? Airbnb, Waze, Wikipedia, Skype, y que Skype hoy la verdad es que es una empresa que también es muy probable que muera, ¿no? Hoy Microsoft Teams está tomando su lugar, hoy llega Zoom y se consolida, de hecho Zoom hoy vale más que todas las aerolíneas juntas, ¿no? Entonces, la realidad es que si ustedes se dan cuenta, lo que están haciendo estas empresas en su momento fue innovar, pero basados en qué? En escuchar a la gente en la que en algún momento van a llegar, ¿no? Y eso es lo más importante. Tenemos que desarrollar soluciones basadas en necesidades que la gente está teniendo allá afuera, pero que nosotros tenemos que ayudar a dimensionar la necesidad de convertirla en un producto o servicio que verdaderamente le llene al usuario o al cliente que nosotros les vamos a vender. Tesla, por ejemplo, que ya es una de las empresas automotrices, hoy Tesla vale más que todas las automotrices del mundo, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que les quiero agradecer mucho. Yo sé que los bombardeé con un montón de información, yo sé que hablé de un montón de cosas, pero aquí les dejo mis datos para que ustedes cualquier cosa me puedan consultar. Eh, mis redes sociales son Chema-Serrano MX por cualquier consulta que me quieran hacer. Es más fácil que les conteste por redes que por los teléfonos de la oficina. Por correo también, pero me tarda un poquito más. Pero por redes sociales es mucho más fácil que yo les pueda resolver alguna duda, pregunta. Entonces, bueno, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Nuevamente agradecer a la universidad por esta invitación, por este espacio. Y bueno, reiterarles que estamos a sus órdenes, que cualquier duda que tengan de emprendimiento, innovación, todos los programas que tenemos de incubación, aceleración, consultoría, etcétera, pues sigan a las redes sociales también de Startup México para que estén enterados pues también de los demás programas que tenemos, ¿no? Tenemos muy buenos programas, tenemos contenidos que también son gratis, no todos son cobrados, tenemos webinars, tenemos un montón de cosas que a ustedes les puede funcionar. Y bueno, pues nuevamente reiterar y agradecer su tiempo y agradecer permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, espero que esta plática haya sido de su agrado. Muchas gracias.